Bueno, tema importante, ahora sí nos vamos a uno de los temas más relevantes de la semana, si querés. Tiene que ver con la marcha federal universitaria, lo que ocurrió ayer en nuestra provincia, lo que ocurrió también a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, de hecho, ayer aquí en Mendoza participaron cerca de 15.000 personas. Nosotros vamos a dialogar con María Eugenia Martínez, es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Martín, perdón, de la Universidad Nacional de Cuyo, a propósito de bueno, las repercusiones y sobre todo lo que esperan por parte del gobierno nacional y la justicia, porque también hay que decirlo, está judicializada, ¿no?, la aplicación de la ley. María Eugenia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hernán Vitar y Juli Navarro la saludan. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Julieta. Muy bien. Después de una hermosa jornada que hemos tenido la tarde de ayer, multitudinaria, maravillosa, con familias, estudiantes y la comunidad mendocina toda acompañándonos en esta marcha, en esta cuarta marcha federal, la quinta marcha en Mendoza. Ujú. Yo estimo fue mucho más numerosa que 15.000 personas. Entiendo que estamos cercanos a la cifra de aquella primera marcha federal La del del 2024, 23 de sí. abril, sí, del 23 de abril, que estuvimos cerca de las 40.000 personas. Yo creo que fuimos muchos y muchas más quienes marchamos en la tarde de ayer. Ujú. Ahora, ¿qué esperan a partir de esta marcha, digo, en términos de las decisiones políticas que se deben tomar? Se sabe que el gobierno nacional ha judicializado la aplicación de la ley y que, bueno, la pelea también pasa por los fondos, ¿no? Y este debate histórico de si la educación es gasto o es inversión, porque también hay una grieta por allí, digo, y esto excede a este gobierno, sino que ha sido un debate histórico en la Argentina, que también hay que entenderlo, digo, ¿qué piensan ustedes que va a generar en la lógica del gobierno nacional esta marcha? Porque también hemos visto las respuestas, ¿no? De hecho, hoy se está polemizando mucho sobre el costo que tiene cada uno de los estudiantes en las universidades nacionales, la exageración que hay en algunas universidades nacionales sobre los cargos administrativos, cargos docentes también. Digo, ¿qué podemos sacar en limpio y qué sacan en limpio ustedes más allá del respaldo popular que tuvieron ayer en las calles? Bueno, ¿qué esperamos de esta cuarta marcha? Primero, sabernos acompañados, sabernos que las universidades nacionales para el pueblo argentino, porque han sido marchas multitudinarias en todo el país, es un valor fundamental, que seguimos creyendo que la educación es pilar del desarrollo, no solo individual, sino el desarrollo de nuestras provincias y de nuestra nación. Esto no es menor, precisamente por esta discusión que vos mencionás, Hernán, que se busca instalar, que es el costo de la educación. Claro. Y el costo medido por cada uno de nuestros estudiantes, de esta forma que se plantean mediáticamente, es un error importante, pero no es solo un error comunicacional o político. Quienes nos dedicamos a estudiar las políticas y la programación y la planificación de las políticas educativas, precisamente, que es mi caso. Soy además de decana de la facultad, investigadora del CONICET en estos temas hace muchos años. Existe muchísima literatura internacional, latinoamericana y por supuesto en nuestro país que señala que esto es un error teórico importante, no solo comunicacional y político. Sí, sí, yo lo Porque planteaba en pensar, términos del gobierno, no en términos personales, aclaro esto, sí, por supuesto, te pero entendí. es la grieta, lamentablemente, que atraviesa el debate y muchas veces da Sí, la sensación de que tampoco es honesta, porque exacto. no corremos con la misma cantidad o calidad de información. A ver, no podemos comparar o generalizar en términos de lo que gasta o invierte la Universidad Nacional de Cuyo por cada uno de sus estudiantes o el presupuesto que tiene la UBA, por ejemplo. ¿No? Y me parece que ahí en las generalizaciones lamentablemente es cuando no se da el debate justo. Ahora, Así es, Hernán, pero además esta tensión entre el presupuesto de unas sí. universidades y de otras, si algo hemos demostrado los y las universitarias y nuestros y nuestras rectoras y nuestros rectores, es que somos un sistema de educación superior
y que como tal funcionamos no solo articuladamente. Entonces, ponernos a disputar entre las universidades del país por los recursos es también otra forma de encarar este Claro. enorme desafío que tenemos como nación y que hemos tenido, como vos bien decís, en muchos momentos históricos, de poder sostener económica y financieramente un sistema de universidades públicas con la extensión que tiene el nuestro, inédito en América Latina, y que es precisamente pilar del desarrollo social, económico y político de esta nación. Entonces, lo primero que tenemos que poder explicarle claramente a nuestra población es que los recursos que destinamos como nación para este sistema universitario, la verdad que nos rinde en creces. Si comparamos internacionalmente el gasto en educación y en ciencia, es mínimo el que nosotros hacemos como país, si lo vamos a medir en términos de los frutos, los resultados de este sistema de educación universitaria y científico-tecnológico. Así que si hacemos una comparativa, creo que somos muy eficaces y muy eficientes, si ese es el lenguaje con el que vamos a analizar este tema. Claro. Ahora, ¿qué pasa en términos de dinero? ¿No? Y me meto estrictamente en el presupuesto. Supongamos Sí. que se sigue aplicando parcialmente la ley. Digo, ¿cuál es la situación de la Universidad Nacional de Cuyo en términos de los fondos disponibles y hasta dónde puede seguir brindando servicios educativos de calidad si no se aplica la totalidad de la ley? Que creo que eso es lo que hay que sacar en limpio más allá de las discusiones ideológicas o políticas. Digo, ¿qué pasa si seguimos con el financiamiento actual? La ley que aprobó el Congreso de la Nación, la Ley de Financiamiento Universitario en agosto del año pasado, no se está aplicando, ni siquiera parcialmente. Lo que las universidades están recibiendo es el presupuesto para sus gastos ordinarios y también hay mucho debate y discusión las últimas semanas respecto a los fondos relativos al funcionamiento de los hospitales universitarios, es decir, la función salud. Sí. Nuestra universidad nos ha informado nuestra señora rectora que no ha recibido los fondos para la función salud correspondientes a las partidas de este año. Por lo tanto, también nuestra universidad está haciendo un esfuerzo presupuestario enorme para poder sostener esos servicios que también brindamos a la comunidad mendocina toda, porque las universidades no somos solo cuántos estudiantes se gradúan, cuántos transitan con nosotros trayectorias universitarias importantes que les permiten pensarse estudiando, ya sea que terminen sus estudios con nosotros o no. Eso ya es importantísimo. De hecho, el sistema universitario en su conjunto está pensando titulaciones como los bachilleres para poder acreditar titulaciones intermedias. Nuestra universidad tiene una larga trayectoria, la Universidad Nacional de Cuyo, en las tecnicaturas, los ciclos de complementación. Estamos también trabajando en adaptar todas nuestras carreras al sistema de créditos, acortar muchas de ellas, y de este esfuerzo institucional, aún en esta crisis enorme, de seguir sosteniendo las mejoras, los procesos de mejora y pensarnos mejorando en nuestra Universidad Nacional de Cuyo y en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, requiere esfuerzo sostenido y constante que llevan adelante nuestros equipos de gestión, nuestros docentes, nuestros no docentes, con una depresión en sus salarios enorme desde el 2023. Una pérdida del poder adquisitivo, la mayoría de ellos por debajo de la línea de pobreza. Y aún así, como creemos que las universidades públicas, nuestra Universidad Nacional de Cuyo, nuestra facultad, son indispensables para el desarrollo de nuestra comunidad mendocina, vamos a seguir sosteniendo esta tarea. Sí tenemos los fondos necesarios mínimos para el funcionamiento, pero hay muchas de nuestras funciones esenciales, además de la enseñanza, de la docencia, que están paralizadas totalmente. Las funciones de extensión, los proyectos de investigación, la función de ciencia, que depende sobre todo de líneas de financiamiento nacionales,
que no se están ejecutando para nada, o sea, están prácticamente en cero, tienen un impacto enorme en lo que la universidad y nuestros científicos y nuestros docentes pueden hacer, que no se va a recuperar en 1 año, en 2 años, nos va a llevar décadas recuperarla. Estamos perdiendo docentes día a día de diversas formas, o porque tienen que buscar otros trabajos y por lo tanto su dedicación es menor para nuestra universidad, o directamente porque renuncian y se van a otras tareas, a otros trabajos. Solo para dar un ejemplo, el Instituto Balseiro, que ustedes saben que depende de la Universidad Nacional de Cuyo, el año pasado ya había perdido más de 70 docentes. Entonces, el impacto es muy, muy, muy fuerte y así podemos seguir hablando de todas nuestras unidades académicas y Sí. reponer un docente que lleva 10, 15, 20 años de formación es imposible en el corto plazo. Ujú. ¿Hay riesgo de cierre de distintas carreras o de facultades, digo, con este contexto económico actual o no? En nuestra universidad no estamos frente a una situación de riesgo de cierre, ni de divisiones, ni de carreras en concreto, pero sí otras universidades del país ya el año pasado han tenido que cerrar comisiones, agruparlas, reunirlas en grupos de estudiantes más numerosos, por lo tanto eso también tiene un impacto en la calidad que podemos ofrecer las universidades. En nuestra universidad no estamos frente al riesgo de cierre, ni de divisiones, ni de carreras, mucho menos de unidades académicas, pero el impacto en la calidad del servicio que nosotros podemos ofrecer lo estamos sosteniendo a costa de un esfuerzo enorme de nuestros equipos, como ya dije, de gestión, docentes, no docentes, y de nuestros propios estudiantes y de sus familias, porque el reclamo que se está haciendo en términos de financiamiento no es solamente salarial. Estamos también reclamando por los fondos que nos permitan actualizar las becas para sostener las trayectorias de nuestros y nuestros estudiantes, acompañarlos en sostenerlas. Más del 50% de las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo trabaja simultáneamente el estudio y con cargas horarias importantes, alrededor en promedio de 20 horas semanales. Por lo tanto, necesitamos acompañar desde las instituciones esas trayectorias porque los hogares están haciendo un esfuerzo enorme, incluso para poder llegar, para poder pagar el transporte para Claro. llegar hasta la universidad. Ahora, ¿qué sienten ustedes con, a ver, hay que decirlo porque esto al final de la cuenta es todo político, con esta sociedad que existe entre el radicalismo y la libertad avanza en la provincia de Mendoza? Porque la protesta de ayer tenía mucho que ver con o contra el gobierno nacional y, bueno, este recorte, ¿no?, en el presupuesto, pero acá en la provincia de Mendoza hay una conducción de la Universidad Nacional de Cuyo que responde al radicalismo. Hay elecciones y se presume que el radicalismo va a sostener la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo, por lo menos en lo que se va a votar, ¿no?, el próximo mes. Y había muchos incómodos ayer a propósito de esta marcha, porque claro, hay una contradicción en cuanto a lo que se apoya y a lo que se cuestiona y a lo que no se cuestiona también por parte de la cúpula política de la provincia por esta sociedad que tiene con Milei. Digo, ¿en qué posición los sitúa a ustedes? Digo, porque más allá del apoyo popular y lo que se ve en las calles, está claro que desde la política no va a haber chispazos o no parece que el gobierno provincial le vaya a plantear algo al gobierno nacional a propósito del presupuesto educativo. Nuestro Consejo Superior se ha expresado claramente solicitándole a todos los legisladores por Mendoza que nos acompañen en sostener el financiamiento universitario y en sostener esta ley que tuvo un recorrido, como ustedes saben, y la audiencia sabe que es ya muy extensa, de su aprobación en agosto del año pasado, el veto en septiembre, en octubre del año pasado, aprobada nuevamente por los 2/3 de ambas cámaras, luego suspendida por una ley nacional, luego todas las universidades, la mayoría de ellas, presentamos una cautelar, nuestra Universidad Nacional de Cuyo, nuestro Consejo Superior autorizó a nuestra rectora a
presentar a la Universidad Nacional de Cuyo en esta cautelar que tuvo en una primera instancia y en una segunda instancia en el Poder Judicial un respaldo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los espacios políticos de la Universidad Nacional de Cuyo venimos pidiéndole al Gobierno Nacional y a nuestros legisladores y legisladoras por la provincia de Mendoza que nos acompañen cada vez que llega una propuesta de financiamiento universitario al Congreso. Algunos de los legisladores por Mendoza nos han acompañado claramente en todas las votaciones, algunos de ellos no. No cesamos desde la universidad en solicitar ese acompañamiento desde los órganos de gobierno máximo. Nuestro Consejo Superior y nuestra rectora también así lo ha hecho en las últimas oportunidades. No implica desconocer que existen tensiones políticas en la universidad y que eso también se expresa en el proceso electoral, que desde mi perspectiva tiene un final abierto porque tenemos 4 fórmulas en competencia en este momento en la Universidad Nacional de Cuyo. Creo que como toda la normativa, la reglamentación, las leyes y el presupuesto de las universidades dependen del gobierno nacional, tenemos también un desafío enorme como país y solicitamos nuevamente a los poderes que tienen que contrabalancear el poder del Poder Ejecutivo, en que tome nota de la enorme marcha que nos ha acompañado y que ejerza también esta responsabilidad, es decir, poner a la educación y al financiamiento de las universidades en el centro de las prioridades. Ambas cámaras del Congreso lo han hecho claramente, sosteniendo esta ley por 2/3. El Poder Judicial, con estos dos fallos a favor, también ha demostrado claramente cuál es el camino, y ahora le resta, cuando llegue a la Corte Suprema, tratar el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Entiendo yo que debe involucrarse también la Corte Suprema. No es una cuestión técnica solamente, de la normativa y de cómo debe apegarse a la normativa en el cumplimiento del presupuesto nacional, sino la cuestión de fondo es cómo priorizamos en la designación del presupuesto nacional y de las partidas de ese presupuesto un bien público y esencial como es el derecho a la educación y a la educación superior también. Entonces, por supuesto que desde la universidad apelamos a todos quienes tienen responsabilidades para que el funcionamiento de las universidades nacionales de todo el territorio nacional cumpla con su rol, con su tarea, con su función, que es sostener las comunidades en cada uno de los territorios de nuestro país. Siempre llamaremos a nuestros y a nuestras legisladoras de todos los partidos políticos para que nos acompañen en este sentido y ojalá, si llega a debatirse nuevamente en el Congreso, todos nuestros legisladores y nuestras legisladoras de ambas cámaras voten a favor del presupuesto que la Universidad Nacional de Cuyo y todas las universidades del país necesitamos. Bien, María Eugenia, le agradecemos mucho este contacto con MDZ Radio. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta Escuchaban luego. a María Eugenia Martín, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, bueno, dando su postura sobre la marcha de ayer y lo que sigue, ¿no? Que es esta decisión que ahora corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.